Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias nueva vez por estar con nosotros. En esta ocasión vamos a tener un conversatorio con el general José Miguel Soto Jiménez. Gracias, bienvenido al programa. A usted se le puede presentar como historiador, militar, escritor, diplomático, político, y se diría, pero son muchos calificativos y hay un común denominador. En todos ha ejercido la eficiencia. De nuevo, gracias por estar acá. Bueno, un gran placer de estar aquí. La satisfacción, y es más que un cumplido, es mía de estar en este espacio. Yo no puedo decir que soy un habitué aquí, pero lo era en una ocasión, sobre todo contigo como interlocutor, y siempre he sido favorecido con la gentileza de tu invitación. Entonces debo comenzar, para seguir siendo formal, primero un gran saludo a ti en lo personal y a toda tu teleaudiencia. Ese saludo tiene que ser fundamentalmente dominicanista, es un saludo muy dominicano. Y de todas esas cosas que tú te decías en esa intríngulis de la presentación, yo creo que lo fundamental es eso. Yo lo único, no solamente de lo que me siento orgulloso, sino también de cómo debería ser presentado como dominicano. Pues, pura y simplemente. Muy bien, mire, pues por uno de las facetas que mencioné al principio, me gustaría que dedicáramos la primera parte del programa, es la parte militar. Sí. En estos momentos, República Dominicana hemos visto, en los últimos años, ha habido algunos episodios que han causado ciertos sonidos con referencia a actores del área militar. Sí. ¿Qué piensa usted cómo ve la población en sentido general al área militar? ¿Le mantiene el respeto? ¿Tiene una buena valoración? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se vean a ustedes los militares? Mira, lo primero que debo decirte, esa es una pregunta que a mí me resulta un poco difícil, porque es como extraer de mi ADN una parte tan importante como esa. Y yo digo que a las Fuerzas Armadas ni con el pétalo de una rosa, sencillamente no por un exceso de espíritu de cuerpo, ¿verdad? Ya nostálgico, sino además, porque en el caso de las Fuerzas Armadas, ese es mi referente. Sin embargo, yo creo que parte del ejercicio de ese referente debe ser responder esta pregunta sin tapujos y sin ninguno. Yo pienso que, y me han hecho esa pregunta varias veces, que en este momento yo creo muy adecuado, sin ningún tipo de subordinaciones ni relaciones especiales, el famoso comunicado que hicieron los mandos militares en la cabeza con el general Díaz Morfa, Carlos Díaz Morfa, teniente general, sobre el caso. Y yo creo que por ahí anda. Si hay inquietud en la población, claro, siempre esa inquietud, y es más que una inquietud, es como un desazón, una especie de zamora amarga, en un pueblo que ha sido fundamentalmente en nuestra historia, en 500 años de historia. Como dice Federico Enrique Grateró, la historia nuestra es la historia cuartelaria. Él dice cuartelera, yo digo cuartelaria, con sus accidentes, con sus virtudes y sus grandes problemas, pero está muy ligado a lo que somos. Y entonces yo creo que ese comunicado habla precisamente de las inconductas o las supuestas inconductas de miembros de las Fuerzas Armadas. No quiere decir que ese conjunto no sea precisamente una sociedad, vamos a decir, una sociedad de hombres honrados, meritorios, y que su principal privilegio, el de ostentar y detentar el uso legal de las armas, lo que los sociólogos llaman el monopolio de la violencia legalmente instituido, corresponde precisamente a su entrega a la nación, a sus atributos que están seriamente, gravemente señalados en la Constitución de la República y nuestras leyes, con un marco jurídico claramente establecido. Cuando se producen esas inconductas, déjame decirte que no es la primera vez que ocurre, y no me diga que yo tengo el afán historicista, pero yo recuerdo, por ejemplo, en el cambio político del 78,
el cambio político del 78. Fíjate, las Fuerzas Armadas se vieron seriamente lesionadas con lo que entonces eran los famosos crímenes irrepresivos de los 12 años, y por qué no decirlo también, el enriquecimiento, vamos a llamar ilícito, de los jefes militares de ese entonces. Entonces la Fuerza Armada quedó lesionada. Ahora, se recuperó precisamente en base a qué? A los atributos mismos de la Fuerza Armada, porque quizá como rezago de la dictadura de Trujillo, se creó una especie de isla en cuanto a la ética, que las Fuerzas Armadas tenían una ética y una moral propias. Y la historia y sobre todo el desarrollo del humanismo en todas partes del mundo, salvo aquellas excepciones indeseables e indeseadas, han demostrado que la ética de las Fuerzas Armadas es la ética generalmente aceptada, donde no hay excepciones posibles, ¿verdad? Es la ética que debe observar todo ciudadano que se precie de ser tal cosa, ¿verdad? Y entonces eso ha sido una de las ventajas de la democracia, de que lo veamos así. Ahora, esas inconductas solamente aparecen, los hechos lo demuestran, en las Fuerzas Armadas, en procesos como estos. Y yo te dije allá que no era la primera vez, pero después hubo otro después del gobierno del presidente Jorge Blanco. Fíjate que el centro de aquella tormenta fue precisamente las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y entonces siempre las Fuerzas Armadas se recuperan de esto. Con esa postura que tienen los mandos, no. Puede haber individuos sindicalizados o que hayan cometido inconductas. Mi pregunta iba también... inconductas reñidas con la ley. Por supuesto. Mire, hay un aspecto que sucedió en 2019, para el mes de septiembre, y es algo que usted conoce bastante bien. Una sentencia del Tribunal Constitucional responde a un requerimiento de un capitán de fragata en ese momento que requirió una aclaración a una decisión de prisión preventiva que había sido dictada contra él. Entonces me voy a permitir leer brevemente la sentencia evacuada, la decisión evacuada por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2019. El Tribunal Constitucional estableció que los tribunales penales militares, y voy a los tribunales militares. A los consejos de guerra. Correcto. Son inexistentes. Y en el Ministerio de Defensa no se puede imponer prisión preventiva ni ninguna medida de coerción a los miembros de la institución que estén siendo investigados por presuntas infracciones administrativas. Eso se lo pregunto y lo traigo a colación para conocer cuál es su criterio o su opinión, mejor dicho, al respecto de esta decisión del Tribunal Constitucional y luego seguirle con otro adherido después de su opinión. Bueno, pero fíjate qué bueno, no solamente la pregunta, sino qué bueno que tú leyeras el contenido, el fragmento de esa sentencia. Pero hay que hacer aclaraciones de lugar. No es solamente una ética generalmente aceptada. La gente desconoce que hace unos 10 años quizás, y me refiero directamente al gobierno del presidente Leonel Fernández, aquí desapareció lo que se llamaba la jurisdicción privilegiada para las Fuerzas Armadas. Desapareció. Pero desapareció, ¿por qué razón? Desapareció y eso entonces puso en jaque, ¿verdad?, lo que se conocía antes. No lo correcto, desapareció, siguiendo una tendencia de la gran corriente liberal. La jurisdicción privilegiada de las Fuerzas Armadas existía en la mayoría de los países, pero por una corriente liberal y fundamentalmente democrática, las Fuerzas Armadas perdieron ese atributo, vamos a llamarlo así. Sin embargo, eso no quiere decir que una vez desaparecido, ya desapareció, como dice la sentencia, los consejos de guerra. Entonces, no se crearon en ese momento, ¿verdad?, los completivos de esa disposición, de esa desaparición. Porque, mi querido amigo, es que hay delitos
sea que la Fuerza Armada tiene su código de justicia militar. Tiene su reglamento militar disciplinario para la falta disciplinaria, pero tiene un código de justicia militar, que era la que animaba, le servía de médula a la justicia militar, que hace alusión a la sentencia. Pero sucede que al desaparecer, hay una serie de delitos que son puramente militares. Por ejemplo, la deserción, ¿tú no la conoces en el Código Ordinario? No, continúa diciendo la sentencia precisamente que precisa, valga la redundancia, dice la sentencia, que los tribunales militares y policiales solo tienen la potestad de adoptar las medidas preliminares y conocer de las infracciones que se deriven de un lícito administrativo disciplinario. No, sí, pero ahí, con el respeto que merecen los magistrados, ahí hay una omisión. No se trata de faltas disciplinarias, ¿verdad? Hay un código y la Fuerza Armada se anima fundamentalmente por ese código de justicia, el reglamento militar disciplinario. Yo me estoy refiriendo que al desaparecer la pertinencia del otro código, entonces resulta que hay una serie de delitos, ¿verdad?, de infracciones a la ley militar que no aparecen en un código ordinario. O sea, pero que no, pueden estar previstas y destinadas a ser atendidas por el sistema judicial ordinario. Pues, no. Por ejemplo, yo te voy a decir, te lo voy a tipificar. Es que no están tipificados como tal. Por ejemplo, la deserción, para ponerte un caso, Ya. el abuso de autoridad, ¿verdad? Tenemos entre otros delitos que no son cosas. Usted va a tener la insubordinación. La insubordinación es una serie de delitos que son puramente militares. ¿No sería infracciones, general? No, infracciones, no, delitos. Y entonces la Porque sanción, ¿cómo la aplicarían ustedes? Delitos porque están contenidos en el Código de la Justicia Militar, que existe. Creo que ahora se está reformando, que fue lo que debió hacerse desde el principio. Debió hacerse desde el principio, porque los consejos de guerra tienen que seguir operando, ya no con faltas ordinarias, con falta de la justicia ordinaria, sino con delitos puramente militares, que son demasiado graves para conocerlo en el reglamento militar disciplinario y que son delitos militares. Por ejemplo, yo no sé si el código, porque no soy abogado, el código ordinario, un delito, por ejemplo, la traición a la patria, ¿verdad? La traición a la patria, eso está en el Código de Justicia Militar. La traición a las instituciones castrenses, está en el... No sé si me entiende. Ahora, hay un sinnúmero de delitos que son atributos de la justicia ordinaria. Y ese es el gran salto. El gran salto es ese precisamente, ¿verdad? Que él tiene que conocerlo. Porque la justicia, el soldado no es más que un ciudadano en uniforme, ¿verdad? Entonces, si usted infringe la ley fuera de lo que son los delitos militares, o como tú quieras llamarle en otro caso, que es menor, las infracciones, si tú quieres llamarle así, bueno, perfecto. Pero lo deben conocer los consejos de guerra, porque son delitos puramente militares. Ahora bien, en la justicia ordinaria, ¿verdad?, una vez desapareció la jurisdicción privilegiada de las Fuerzas Armadas, entonces el procedimiento es el que se hace, no atendiendo eso de que tú crees que dónde va a estar preliminar preventivamente, no. Lo que se hacía anteriormente a lo que yo te estoy diciendo, y te voy a decir una particularidad interesante, que poca gente la ha dicho, lo que se hacía era que el mando militar, cuando pasaba la ocurrencia de un delito que lo cometía un militar, ¿verdad?, lo que hacía era que lo pasaban, en nuestro argot, a la justicia ordinaria, ¿verdad? Lo pasaban y entonces ahí seguía. Bueno, entonces ahora... Pero no sé, un paréntesis, pero ustedes tenían, ya se ha descontinuado, aplicaciones de sanciones con prisión preventiva en cuarteles de ustedes. Eso fue lo que eliminó, que es el detalle que hay que poner atención. Eso desapareció con la justicia, eso desapareció con la justicia militar, con la jurisdicción privilegiada. Ahora, lo que se hacía antes, vuelvo y te repito, que es lo que quiero señalar, es que un militar cometía un delito, grave o menor, como se pasaba a la justicia
el mando, ¿verdad?, pasaba a la justicia ordinaria para que siguiera su curso. Ahora bien, no vamos a discutir aquí la idoneidad de los tribunales militares, pero sí lo que te voy a decir, te lo digo por el ejercicio del mando, mi experiencia en el ejercicio del mando, que había muchos inculpados de esas penas mediante sus abogados que visitaban al ministro de la Fuerza Armada, ¿verdad?, para decirle que por favor pasara el inculpado a la justicia ordinaria. ¿Tú sabes por qué? Porque era más rigurosa la justicia militar en la mayoría de los casos, ¿me entiendes? Entonces, eso se daba. ¿Y tenía equidad en sentido general? Bueno, depende a lo que tú llames equidad, porque... Justa. Bueno, el gran problema es que la justicia, la institución militar se rige por la disciplina y se mantiene su cohesión por la disciplina, ¿verdad? Y entonces, a veces, los procesos, no es, como ustedes le llaman, el debido proceso no escapaba a los rigores de la disciplina. Mire, me están haciendo la señal para ir a una pausa, pero nos desconectaríamos si no le hago esta pregunta lo más concisa que usted pueda respondérmela. ¿Qué opinión entonces él le merece y cómo encasillaría o enfocaría la decisión de un tribunal a requerimiento del Ministerio Público enviar a prisión civil al mayor general Adán Cázares Silvestre recientemente? Sí. Pienso que a un rango a ese nivel militar, sí, es la primera vez a ese nivel. Bueno, en una época en que estamos hablando de la independencia del Poder Judicial, yo no quiero acondicionar una cosa a la otra, ni tomar parte. Yo lo que te digo a ti, que si tú estudias el procedimiento que estamos hablando, ¿verdad?, entonces no pasa lo que pasa, ahí no hay disciplina, mentira, ni hay ningún de lo que nosotros llamamos electos militar. El problema es que la justicia ordinaria, en este caso la Procuraduría General de la República, entonces sigue su proceso con el agravante, que ahí está toda la respuesta, ¿verdad?, o con el atenuante, si podría, las dos cosas, de que ahora, a diferencia de la justicia militar, hay una cosa, y ahí que está la diferencia, que se llama el juez de la pena, que ahora le dicen para enviarte a ti, para normar el proceso de prevención hasta que se te conozca el juicio de fondo. Entonces, resulta que esa figura no existía, nunca existió que ahí está la diferencia, nunca existió en el proceso militar. ¿Por qué? Porque estaba claramente establecido que si tú ibas inmediatamente a ti, tú escapabas a lo que estipula el reglamento militar disciplinario, si a ti la pena máxima en el reglamento son 30 días. Yeah. 30 días, ¿verdad? Inmediatamente a ti te metían y si te pasaban ya al otro proceso, tú estabas arrestado en un cuartel, ¿verdad? En este caso entonces no ha sido un atenuante, ha sido un agravante. Ha sido establecida una prisión preventiva de 18 meses. Bueno, precisamente, pero es que ya no tiene que, ya está fuera, está en la jurisdicción ordinaria, en la ley que nos arropa a todos, ¿verdad? Entonces, que haya, tú pretender que haya un atenuante, ¿verdad?, por tu condición de militar, ¿verdad? Entonces, es muy cuesta arriba, porque yo te voy a decir algo, de ahí la sapiencia de lo que nosotros llamamos de los viejos, ¿verdad?, que lo primero que pasaba cuando había una cosa así, es que te pasaban suspendido de funciones a la justicia. Bien. ¿Qué pasa? Que una vez tú estás en esa condición, entonces tú sigues el ritmo ordinario de la justicia. Bien, ahora sí, vamos a la pausa. El general José Miguel Soto Jiménez retorna en breve, después de estos comerciales. Bien, nuestro desglose de asuntos militares, general Soto Jiménez, de mi parte, todavía no finaliza. Por eso quiero preguntarle, ¿qué opinión le merece a usted una posibilidad de que en República Dominicana el militar y el policía
tengan derecho a voto Sí, en pero elecciones. antes de eso, yo quería decir, para no dejar mis palabras Ya. en el aire, quería hacerte la salvedad. Cuando yo hice ahorita una referencia a la historia, para la historia contemporánea, ¿verdad? Y entonces, de la historia para lo único que sirve como referente. Un referente, como decía Metternich. Metternich decía, el pasado me sirve en tanto que en vísperas del presente mi alma lucha con el futuro, ¿verdad? Y ese referente es obligado. Mira, déjame decirte, tú sabes lo que dicen los abogados, los hombres de leyes, que en un tribunal, cuando entra la política, la ley sale por las ventanas, ¿verdad? O algo así. Entonces hay que tener en cuenta muy bien, y para eso sirven los antecedentes. A ti se te olvida que en procesos anteriores, en otras épocas, tuvimos no solamente un general preso o varios generales presos, pero preso en la justicia ordinaria, sino que tuvimos un ministro de las Fuerzas Armadas que tuvo la preventiva, pero más aún, tuvimos un presidente de la República. Son cosas como que a uno se le olvidan, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando del caso específico de las Fuerzas Armadas. No está pasando nada nuevo. Lamentablemente no está pasando nada nuevo. Ahora, ¿de quién tiene la razón? ¿Verdad? Entonces le estamos, si decimos tú o digo yo, le estamos faltando el respeto a la majestad de la justicia, claro. Porque eso debe determinarse en los tribunales. Ahora, como estaba hablando del proceso preventivo, yo creo que está claramente estipulado en la justicia ordinaria cómo se hace eso, ya sean 18 meses, ya sean 2 años o lo que sea. Sí. Bien, bien. Gracias por la aclaración y tuvo el tiempo de explicarlo. Entonces, ¿hay condiciones o mentalidad para que un militar o un policía pueda votar en las elecciones? Mira, yo creo, y no es la primera vez, es más, yo creo que no es la primera vez que tú me preguntas eso en la historia reciente. Pero yo te digo a ti, mira, teóricamente, como un atributo de la democracia, ¿verdad? El militar debe votar como vota en todas partes. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que hay que siempre mirar hacia atrás. Y sobre todo atrás. La República, en la primera República, por ejemplo, en la época de la independencia, que por cierto, déjame decirte una cosa, por si tú no lo sabías, hubo un general en la guerra de la independencia que fue sometido a los tribunales por malversación y fraude. ¿Tú lo sabías? ¿Y tú sabes quién era ese general? Nada más y nada menos que el centinela de la frontera, Antonio Duvergé, donde se le pasó a consejo de guerra por el uso de las raciones, el negocio de las raciones, ¿verdad? Entonces lo que te digo a ti, que del principio de la República hemos tenido un problema. El problema es tratar de que las Fuerzas Armadas no se contaminen con la política. Siempre, y hemos estado atrapados ahí. Pero déjame decirte que hay lecciones históricas. Por ejemplo, la única vez que las Fuerzas Armadas Dominicanas sufrieron la derrota, naturalmente, momentánea, por parte de las tropas invasoras haitianas, fue en marzo y abril de 1849, donde la República, con un ejército formidable para su época, fue derrotado en las matas de Farfán, en San Juan de la Maguana y en la Semana Santa del 1849, ¿verdad? Fueron derrotadas también en Asua. El ejército tuvo que dispersarse, ¿verdad? El comandante de eso era Antonio Duvergé, ¿verdad? Y 7 generales bajo su mando. ¿Por qué se produjo eso? Porque la política invadió los cuarteles. Y entonces estábamos divididos en ese momento en conservadores y liberales, santanistas y los liberales. ¿Existe todavía? Y el mando no se pudo poner de acuerdo. No se pudo poner de acuerdo. Naturalmente. Yo te puse la República se salvó en las carreras, en la batalla de las carreras y en la batalla del número. De una forma salvadora. Pero eso dio paso inmediatamente al desconocimiento del primer magistrado de la nación, que era el general Manuel Jiménez, ¿verdad? El segundo presidente de la República, que Santana marchó bajo el alegato que había descuidado el ejército
y se produjo esa derrota, fue y tomó la capital y lo tumbó. Ahí fue que Antonio Duvergé, y eso para eso sirve el ejemplo, cuando él lo invita, Santana, que marchen contra el presidente, él le dice: general, mi sable no tiene filo contra las luchas intestinas, mi sable solamente tiene filo contra los haitianos. Bueno, te digo esto, porque a partir de ahí, si obviamos lo que fue la Segunda República, o sin obviar lo que fue la Segunda República y la lucha permanente de los partidos, del Partido Azul, del Partido Rojo, durante todo el siglo XIX hasta la dictadura de Ulises Heró, y con la politización de las Fuerzas Armadas, eso lanzó el país a lo que se llamó después las grandes luchas intestinas, los tiempos de Concho Primo, ¿no? Lanzó el país. Entonces hemos seguido eso. Vino entonces después la dictadura de Trujillo durante la Tercera República. Ahí no escaparon las luchas intestinas, porque entonces tuvimos que por cierto hoy se cumple un aniversario del 14 de junio, tuvimos Cacho Confite, tuvimos entonces la raza inmortal del 60. Bueno, entonces en esa tesitura siempre hemos tenido ese dilema y ese miedo, ese temor de que las Fuerzas Armadas se politicen. ¿Por qué? Porque hay que decir también que, como hemos conversado en otras ocasiones, y yo creo que no sería el pasatiempo fundamental de los dominicanos, eso hay que decirlo, es la política. Pero mire, ¿no sería un gesto de sinceridad, sincerar, por ejemplo, y darle potestad al militar, una pregunta al policía, al militar, de que pueda ejercer un derecho ciudadano? Sí. Porque hay estados con los cuales yo no estoy de acuerdo con marihuana ni ningún tipo de sustancia no saludable ni agradable al organismo, que lo que han hecho es, igual como se hizo con el alcohol a principios del siglo XX, legalizarlo. ¿No sería mejor sincerar esa situación y decirle al militar y al policía: bueno, usted está en política de una u otra manera, por acción o por omisión, entonces vote? Es una pregunta. Sí, bueno, yo creo que, vuelvo y te digo, de forma retórica, yo estoy de acuerdo. Ya. Pero eso presupone que haya una solidificación de nuestras instituciones, no solamente militares, ¿verdad?, para poder hacer esa sincerización a que tú te refieres. Te voy a poner un ejemplo, claro. En Alemania. Yo quedé sorprendido en Alemania que en una visita que hice, invitado por la Fundación Friedrich Naumann, que es del Partido Liberal, yo conocí 7 u 8 coroneles en servicio activo que eran legisladores de ese partido. Es producto, naturalmente, ahí existe, no solamente pasa la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el desastre que fue desde el punto de vista humanístico el nacionalsocialismo. Entonces son instituciones solidificadas en ese y muchos sentidos. Entonces, eso da paso a eso. ¿Qué es lo que yo anhelo? Si tú me preguntas, ¿usted está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Pero pienso que deben no solamente legislarse, sino tiene que madurar nuestras instituciones. Porque sobre el tapete tú vas a ver, y en todos los procesos, siempre está el fantasma de la politización militar. Existe, general. Es que ese es el hobby fundamental del dominicano. Usé un extranjerismo, ¿verdad? Ese es el pasatiempo. La costumbre. Mira, yo no sé si... Que sería difícil extraer ese sentimiento. Usted que es un escritor sociológico, costumbrista, sería muy difícil sacar política de militar. Hay que crear las condiciones. Hay que crear las condiciones para que eso se dé, que es una meta apetecible, no solamente para los partidos, sino para la democracia. Aquello, recuérdate aquello que se decía, que lo dice Sartori, que la democracia solo se cura con más democracia, no con autoritarismo, ¿verdad? Entonces, hemos un proceso. Hemos avanzado en ese proceso muchísimo. Mire, muchísimo hemos avanzado. Continúo en el área militar. Sí. Usted permaneció durante 4 años siendo el jefe de las Fuerzas Armadas, el secretario de las Fuerzas Armadas. Sí. En ese momento eran secretarías. Sí. ¿Cuál es la experiencia vivida por usted en ese cargo? Rompió récord, 4 años, y al mismo tiempo los comandantes en jefe dominicanos
se adecúan rápidamente a ser los comandantes en jefe? ¿Entienden esa vida, ese lenguaje, esa socialización? Yo lo que pienso que hay que estudiar también es una cosa que voy a ser discriminadora, lo que los civiles no conocen. Fíjate, en las únicas instituciones que realmente se da la continuidad del Estado es en la Fuerza Armada. ¿Usted sabe por qué? Porque los presidentes, lo que son comandantes en jefe, jefe supremo, la autoridad suprema, como se llama, tienen que elegir entre los jefes militares en oficiales que han hecho carrera. No se pueden inventar a nadie y decir, usted va a ser secretario de la Fuerza Armada. ¿Usted me entiende? Entonces, es un proceso. Eso es un proceso. Y cuando tú llegas ahí, ¿verdad?, se supone ya que tú tienes la madurez suficiente, para que no se le aloque la cabeza. ¿Usted me entiende? Es un proceso. Los oficiales se van macerando, para usar la palabra del vino, durante todo ese proceso. Y sobre todo, tienen que estar claros, ¿verdad?, de cuándo llegar, de cuándo usted llegó y de cuándo se va. Eso es muy importante, de cuándo se va. Y cuando ¿se va de dónde? De las instituciones. Porque usted entra a las Fuerzas Armadas siendo un ciudadano, ¿verdad?, y se va de ella para volver a esa civilidad que la gente reclama, y eso es un proceso fundamentalmente democrático. Entonces, te quiero hacer otra aclaración. Por muchos tiempos, y quizá eso tiene que ver con la calidad de pionero, resulta que la gente pierde. Hay dos cosas tú que te metiste en el tema militar, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, los militares no trazan la política, en ningún caso, y si la trazan, entonces es un adefesio de democracia. ¿Pero cuál política? No, la política. Ya. Los militares no trazan la política del Estado. Ya. Son un instrumento de ello, porque el principal rol moderno de las Fuerzas Armadas, el principal rol que ya es doctrina, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. ¿Y cómo sirven de instrumento? ¿Cómo sirven? Asesorando al presidente de la República, al jefe supremo, de aquellos asuntos atinentes a la defensa y la seguridad nacional. Entonces, otra cosa que quería, ese es un punto. El segundo punto que quería que, porque a veces le atribuye a los jefes militares cosas que solamente se daban en la época antes de la historia, vamos a llamarla así, antes de la democracia, ¿verdad? Entonces, algunas de ellas la aplauden, ¿verdad?, cuando las posturas, lo que dice la Constitución de la República, el militar es fundamentalmente obediente y en ningún caso, óigame, en ningún caso podrá deliberar. Entonces, y siempre tiene la razón el Ejecutivo. El Ejecutivo. Bueno, tú no estás para jugar al Ejecutivo. El militar lo que está es precisamente para asesorarlo y para tener el coraje moral suficiente para decirle cuándo está equivocado. ¿Me entiendes? ¿Se han dado casos de exposiciones concretas con altura? Yo creo, de decirle a un presidente, mire, señor presidente. Yo creo que hay casos, ¿sí?, hay casos permanentes. ¿Experiencia propia? Sí, hay experiencia propia. Y además, no debo ensalzarme yo, sino ensalzar al presidente de la República, al que yo serví, ¿verdad? Que siempre, cuando la tenía, me daba la razón sobre otros funcionarios, y esa dinámica del círculo del primer anillo, siempre. Y hay una cosa interesante, no tiene que ver nada con política, pero Hipólito Mejía siempre dijo, el presidente Hipólito Mejía, que la primera lealtad era la patria, a los jefes militares, un discurso recurrente. La primera lealtad era la patria. La segunda lealtad era a las instituciones. Y la tercera, al presidente de la República, que es legítimo, fruto de los votos. Yo pienso que ahí hay un problema de posicionamiento en los lugares. Yo pienso que la primera es a la patria, la segunda es precisamente al presidente de la República, al ciudadano que han elegido, la mayoría, que ha elegido el soberano, y la tercera es precisamente a sus instituciones. ¿Cómo era el manejo, usted que es un hombre de carrera militar que participó genealógicamente en los periodos de Joaquín Balaguer, como
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se puede decir, bueno, Balaguer tiene una magia con el área militar, pero ¿cómo se manejaba Balaguer en ese aspecto con los militares? Sí, mira, déjame decirte que yo creía que esa pregunta venía, pero por otro lado, yo te voy a decir una cosa. Desde el cambio, desde la muerte de Trujillo, aquí han existido o hemos sufrido 15 procesos de transición. 15. Yo hablo de transición de gobierno, ¿verdad? Pero si tú cuentas las reelecciones y otros accidentes de gobiernos de facto, como el Consejo de Estado, como el Triunvirato, por ejemplo. El golpe de Estado. Como la muerte del presidente Guzmán y entonces la ascensión de Magluta. Esas transiciones yo las pongo en 8. 8 transiciones, ¿verdad? Los perfeccionistas siempre me buscarán. No, son 7, son 8. ¿Verdad? De esas 8, yo comencé a vivirlas. Porque un niño es un niño, pero tú tienes que tomar en cuenta que mi participación de ciudadano, primero como ciudadano en uniforme, yo viví del 74 hasta el 2004, como militar. Y como ciudadano hasta hoy. Entonces, no sé si fue, no recuerdo quién fue un pensador que dijo, soy humano, soy hombre, nada humano me es ajeno. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo te digo. Son procesos que tienen sus diferencias, pero que se repiten. ¿Verdad? Que se repiten. Entonces, yo lo que te digo, tú me pusiste, claro, por tu agudeza periodística, me pone el caso de Balaguer, ¿verdad? Y yo estuve en el cuerpo. Porque hay una especie de mito con Balaguer y los militares. No, eso es lo que te iba a decir. Entonces, una de las cosas es que yo puedo ser un referente en otra medida por mis experiencias, ¿verdad? Y una de ellas fue que estuve en el cuerpo ayudante. Yo viví la transición del 78, ¿verdad? Yo la viví, esa transición, y viví todas las otras, dependiendo de la cercanía, ¿verdad? Y de esas 8, yo puedo decir que fui agente fundamental en 2. En la del 2000 y en la del 2004. Entonces yo puedo juzgarte cosas. El doctor Balaguer, más allá de las categorías morales, porque eso es otra cosa, es el hombre político por excelencia. Y una de sus virtudes, que es una virtud de las Fuerzas Armadas Dominicanas, fue el manejo de las transiciones. Él es el hombre de las transiciones. Él es el hombre de la transición del 61 al 62. Él es el hombre de la transición del 65, ¿verdad?, en adelante. Y en sus manos se puede decir que desfalleció la Guerra Fría, hasta el cambio político del 78. Y después entonces su retorno en el llamado régimen de los 10 años. Entonces yo pienso que el doctor Balaguer tiene en el manejo... Incluida la difícil transición del 94. Claro, pero óyeme, hay otras que fueron más difíciles. Esa transición del 62 no fue fácil para él, y ni para las Fuerzas Armadas todavía. Y yo te voy a dar un tip, como dicen los americanos, que quizás, y te hago la referencia porque creo que tú acabas de venir de allá o tuviste un tiempo allá, déjame decirte una cosa. Hay que tomar muy en cuenta que la época que le tocó manejar al doctor Balaguer son transiciones graves. Toda esa transición después de la Guerra de Abril, con el país ocupado, por ejemplo, ¿verdad?, le tocó y le tocó la parte más álgida de la Guerra Fría a él. Sí. Sin caer en la dictadura, porque estábamos llenos de dictaduras militares. Buscando democracia. Por una cosa sencilla. ¿Cuál era la llamada subversión? ¿Qué es lo que pretendía? La toma del Estado. Y entonces las Fuerzas Armadas, con sus asesores, ¿qué pretendía? Entonces, si el Estado está en peligro, la mejor manera de defenderla es ocupándola. Ahora, lo interesante del caso, ¿qué es lo que te iba a decir? Fíjate, los norteamericanos, más allá del continuo de la independencia, de la restauración y más para atrás, ocuparon el Caribe a principios del siglo XX. Ocuparon Cuba, después de la guerra hispanoamericana, ocuparon Haití,
ocuparon Santo Domingo y una serie de repúblicas centroamericanas, ¿verdad? Influyeron en la política, lo que se llamó el Big Stick, ¿verdad? El garrote. Ocuparon todo eso. Y en todas partes fundaron la Contabulari, que son guardias nacionales. A la vuelta, para no meternos en mucha historia, a la vuelta de todo este espacio, todas esas Contabulari y las Fuerzas Armadas que surgieron de ellas desaparecieron. Menos nosotros. La nuestra permanece. La nuestra permanente. Por eso está así el símil con las grandes transiciones. Muy bien, gracias por esa explicación también. Los minutos finales de la hora 22 retornan después de estos comerciales. Bien, mire, general Soto Jiménez, en mayo de 2018 a usted le correspondió una etapa, una acción importante en la etapa diplomática dominicana. A la sazón era el embajador dominicano y el gobierno dominicano decidió suspender relaciones diplomáticas con esa nación, con ese país. Usted tuvo la responsabilidad de cerrar la legación diplomática en Taiwán. Su experiencia en Taiwán y una pregunta ligada a eso. ¿Taiwán fue beneficioso para nosotros habernos relacionado con ellos? Mira, yo pienso que es interesantísimo esa pregunta, pero debemos aclararte. Lo primero es que yo no me siento ni me he sentido nunca diplomático profesional. Y le tengo mucho respeto a los diplomáticos profesionales. Para mí fue una posición coyuntural ventajosa. ¿En qué sentido? Ventajosa porque yo fui ministro de las Fuerzas Armadas, tú lo dijiste ahorita, 4 años. Entonces, por mi alianza con el Partido Revolucionario Dominicano, que me llevó a la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, entonces, ¿cuál era la posición que mi aliado pretendía? La única que yo podía aceptar, que era la de embajador, porque ser embajador no es un cargo, es una dignidad. Y además que yo fui por mucho tiempo profesor de geopolítica por 12 años en la Escuela Superior de Guerra, y entonces me atrajo la posición, sobre todo en Taiwán. Ahora, ¿Taiwán por qué? No fue que yo pedí, me mandaron, pero Taiwán, como pez en el agua. ¿Por qué? Porque la gente desconoce también que hace casi 40 años yo fui por primera vez a Taiwán como decán del general Mato, que era comandante del ejército. Ramiro Matos González. Ramiro Matos González. Entonces estuve ahí comenzaron mis relaciones. Después fui como ministro de las Fuerzas Armadas, fui invitado a Taiwán y pude ver el cambio que había, ¿verdad? Yo creo que sin daños a terceros, Taiwán es un milagro para la democracia. Es un milagro de la democracia. ¿Debemos tener algún tipo de agradecimiento hacia ellos? No, eso es los agradecimientos, que nosotros la política aquí, aún las relaciones internacionales, la vemos como si fueran cosas de familia o cosas del barrio. Recuerda lo que decía Lord Halifax, uno de los padres de la democracia moderna. Las naciones no tienen amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Entonces, fíjate, yo creo que en esa amistad, nosotros dimos mucho al principio, antes de que ocurriera ese milagro de la democracia. Y después ellos fueron... Reciprocaron, ¿me entiendes? Naturalmente que es imposible que yo no tenga algún tipo de afectos con Taiwán, porque yo conocí los dos Taiwán. Yo conocí el Taiwán de la dictadura. Yo fui en el año 80, a la fiesta del doble 10, y después... en esas etapas que te dije. Entonces yo vi la dictadura, lo que se llamaba dictadura, porque estaba en estado de sitio, y después vi cómo fue evolucionando esa democracia. Interesante señalar que el padre de la apertura democrática fue el hijo del presidente, del generalísimo Chiang Kai-shek, el presidente Chiang Ching-kuo. Fíjate que es curioso, y mira las diferencias, porque
realmente, como te dije, hubo mucho intercambio de reciprocidad. De ahora, de lo que no se puede hablar, es de que nosotros fuimos mal agradecidos. Es una decisión de Estado, del Estado. Y déjame decirte que a propósito de lo que estamos viendo ahora, interesante, el presidente de la República Dominicana, en la Constitución de la República, está señalado como el jefe del Servicio Exterior. O sea que el canciller no es más que un funcionario, un ministro, pero no es el que toma las decisiones, que en el sistema internacional, y eso es casi generalizado, el que toma esas decisiones es el jefe del Estado. ¿Cómo piensa usted, ahora que habla de política exterior, va a terminar o debe terminar o qué tenemos que hacer con la situación, con el tranque que hay, o quizás está definido, no sé qué opinión usted tenga, con la situación del masacre? Mira, a mí no me gusta especular. A mí no me gusta especular, como decía un amigo. Es que hay hasta confusión e indefinición en ese caso. Es que yo te digo, como decía un amigo del pasado, yo pienso que la puerca es prieta porque tengo los pelos en la mano. Entonces hay que llevarse por ese que está categorizado por la Constitución de la República a tomar las decisiones. Fíjate qué interesante. Él lo había dicho ya, pero hoy el presidente acaba de decir públicamente, a reiterar su posición de que para cualquier tipo de negociación hay que parar el canal. Lo acaba de decir hoy el presidente Luis Abinader. Entonces, de eso es que yo me llevo. En cuanto a mi opinión personal, ya como estudioso del tema geopolítico y sobre todo del tema haitiano, yo te voy a decir, no soy un especialista en el tema haitiano, sino todo lo contrario, pero te voy a decir una cosa, por mis pasiones, te voy a decir algo. Yo reitero que hay que no salirse de lo estipulado en el Tratado de 1929. Es muy específico. Todo tiene que girar en torno a eso. Yeah. Todo tiene que girar. No buscando el arbitrio internacional. Yo pienso que no. Yo lo que pienso que, como ha dicho el presidente, para poder sentarse en una mesa técnica, inclusive buscar técnicos internacionales que hacen falta, entonces hay que volver al Tratado de 1929 y no salirse de ahí. Todos los aspectos, y esa posición es la posición soberana, la posición que nos refiere a la soberanía. No el tremendismo del uso de la fuerza, o como yo he dicho en otras ocasiones, la amenaza del uso de la fuerza. Hay una figura, ¿tú eres abogado? No. Pues está bien, yo tampoco. Hay una figura en el derecho romano que se llama manus militari, a mano militar, para negociar, no con los guardias ahí, sino para negociar. Y los instrumentos de negociación son muchos. Hay lo que se llama la coacción, no de las armas, sino una serie de facilidades que nosotros le hemos dado siempre a Haití, ¿verdad? Que hasta que ellos no cumplan, no hemos llegado ahí todavía, porque no hay que llegar al arbitraje internacional, porque es que no se han roto las negociaciones. Bien, mire, finalizando ya prácticamente el programa, usted tiene una gran cantidad de libros escritos, uno de nuestros escritores en el área militar, el más prolífico, pienso, pero usted no escribe nada acerca de la vida estrictamente militar. ¿Estará en agenda? Sí, no, yo creo que, ya yo sé para mandarte, yo tengo las fuerzas militares en la República Dominicana y tengo un texto que yo considero fundamental, no para mí, no en mi obra, sino para todo, que se llama Seguridad, Defensa y Democracia, que lo escribí como coronel. Ambos eso no los conozco. Pero se lo voy a mandar. Porque yo conozco gran parte de su bibliografía. Se lo voy a mandar. Claro que sí. Eso no quiere decir que no haya otros pendientes, ¿verdad? Eso pensaba. Pero vendrá. Mire, queda una chispita de tiempo. ¿Alguna opinión con su categoría y calidad de estratega o conocedor de seguridad de Estado? Lo que sucedió en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Se violentó una de las partes más neurálgicas de la seguridad de un aeropuerto. Hemos visto las fotografías dantescas. ¿Alguna opinión sobre eso? Claro que sí. Acusar de nuevo a la falta de memoria, porque eso no es la primera vez que ocurre en el país. Eso ha ocurrido, que yo recuerde, ¿verdad?, sin haber estado nunca en el aeropuerto, ha ocurrido 3 veces. 3 veces que yo recuerdo. El mismo problema. Yo acusaba, decía, bueno,
lo que falta es una verja perimetral, además del cuidado del César. Bueno, pero que esa verja perimetral existía y se robaron la mitad también, que es otro. Ahora, yo no creo, yo tengo que ceñirme a lo que está sobre el tapete, a lo que es ya un hecho, que los que hicieron eso están sometidos a la justicia, ¿verdad? Están o van a ser sometidos a la justicia, ¿verdad? Le creo veracidad a eso, sobre todo que la veracidad no se la va a dar la majestad de la ley. Pero te voy a decir otra cosa, eso no implica que la falta de aclaración de eso no estimule a que se produzcan otros actos, vandálicos o no, que lesionen la seguridad nacional. ¿Verdad? Pero hasta ahora lo que es lo que es. No podemos especular otra cosa. Bastante clara su respuesta, bastante clara. Sí. Gracias, general José Miguel Soto Jiménez, por su comparecencia aquí a la hora 22. Gracias, Gregory. Un saludo de nuevo a toda tu teleaudiencia. Bien, señores, mañana tendremos otro programa interesante de la hora 22. Gracias por su sintonía.